Hola, muy buenas. De nuevo aquí frente a la cámara del móvil para poder seguir hablando sobre el tabernáculo. Hemos visto que estamos ya ante el tabernáculo, pero hay algunas cosas que habría que detallar, como por ejemplo son esas tablas o esos tablones o pivotes, ¿no?, que hay, que estaban recubiertos por todo lo que son las lonas. Las tablas las vamos a poder considerar, o los tablones, más de cerca, porque tienen mucho que decir. Si veis que miro para otro lado es porque tengo todo esto escrito en el Blogger, y entonces para que no se me vaya, pues voy leyendo más o menos. Primero decir que los tablones no fueron siempre así, sino que fueron árboles plantados en lugares que nunca podrían haber abandonado por sí solos, de donde de esos lugares sacaban todo lo necesario para su crecimiento y su manutención. Eran árboles con troncos, raíces, ramas, hojas que lo cubrían. Esos tablones antes eran árboles. Cuando llegase el momento de su muerte, la misma tierra lo absorbería. Eso se deshace, se pudren, porque a lo mejor ya no tiene dónde sacar las cosas, y entonces pues la misma tierra lo absorbía totalmente. Tenían un destino trazado. Pero un día cambió todo. Vinieron unos hombres, pusieron el hacha, la sierra, los abatieron, separándolos de su tierra natal. Les quitaron todo su follaje, que era su orgullo, porque era un buen follaje de muchas hojas, y los dejaron en simples troncos y simples ramas. Además fueron transportados de su lugar de nacimiento a un lugar del cual no sabían ni siquiera que existía y no habían visto jamás. Hombres distintos, después de haberlo cortado, llegaron con todo tipo de instrumentos, como de tortura. Para nosotros sería realmente tortura. Atacaron su corteza, la cual desapareció totalmente, y al cabo de unos días eran irreconocibles, transformando de unas tablas o en unos tablones, en una madera totalmente irreconocible, en tablas bien talladas, unos tablones bien tallados, iguales, sin rigurosidades ni aspereza, lisa, perfectamente lisa. Además, otros hombres la cubrieron con una capa espesa de oro. Al ver esos tablones recubiertos de oro, ¿quién iba a pensar que eso eran ramas y troncos de unos árboles que habían sido aserrados? Todo el mundo podría pensar que todo eso era puro. No, eran tablones de madera recubiertos totalmente de oro. Y venían a ser también una cosa muy simple. De ser simple árboles, ahora formaban parte de la casa del Dios viviente, del Dios vivo. Esos troncos, esos tablones tan ajustados, tan bien cortados, tan bien acerados, venían a formar parte ahora de la casa de Dios. Habían abandonado su lugar de nacimiento y ahora tenían como un nuevo nacimiento para sostener y para tener y formar parte de la casa de Dios. La comparación entre esas tablas y los creyentes se impone por ellos mismos, ¿no? De ellos mismos. Antes de ser y formar parte del pueblo de Dios, vivíamos en el mundo, nacimos allí donde estábamos arraigados también. Allí teníamos nuestras razones para vivir, estábamos y encontrábamos también todos nuestros placeres y satisfacciones. Ni pensábamos que existía otra clase
de existencia, otra clase de vida. Éramos de la tierra, vivíamos para la tierra, donde estaban todas nuestras aficiones, nuestros sueños. Pero de pronto llegó nuestra existencia el divino leñador, es decir, Jesús, que se atacó a nuestras raíces, es decir, nuestras vanas maneras de vivir. Nos abatió totalmente. Nos tiró a tierra convenciéndonos de pecado. El Espíritu Santo nos convenció, nos quitó todo nuestro orgullo, nos quitó toda nuestra vana manera de vivir. Nos quitó todas nuestras buenas acciones, las cuales nos hacían sentir grandes, pero que no eran realmente tan buenas. Parecía que estábamos muertos, llenos de orgullo de donde procedíamos, parecía que estábamos muertos, arrancados de nuestro lugar, donde estuvimos plantados, viviendo de una manera vana e inútil, sin esperanza, sin Dios y sin ver la grandeza que había de venir. Entonces fuimos llevados lejos de nuestras raíces, a una existencia que no sabíamos nada de ella. A lo mejor habíamos escuchado cosas de Dios, pero nunca habíamos estado en su presencia. Nunca pensábamos que Dios se iba a fijar en nosotros para hacer su morada. La vida en Cristo, de leñador a carpintero, así nos transformó Jesús. Era un oficio que había realizado en su vida terrestre. Había tanto que hacer para transformar nuestros corazones tan parecidos a la más rugosa de las cortezas. El Señor quitó toda nuestra corteza, toda nuestra vestimenta exterior, quitó todo nuestro orgullo, quitó toda nuestra vana manera de vivir. Y empezó a cepillar, a lijar y a hacer de nosotros una tabla perfecta. Reconozcamos cuántas veces tuvo que multiplicar los golpes sobre nosotros, con su cepillo para rebajar los nudos y las asperezas, lijarnos para hacernos tan lisos, tan bonitos, esos tablones tan bellos, tan bonitos, tan bien hechos. Oímos algunas veces la sierra como gime cuando asierra la madera, pero el carpintero no puede dejar su trabajo. El Señor no podía de trabajar en nosotros, no podía dejarlo. Tenía que seguir y sigue trabajando en nosotros, y pasa su cepillo y nos va limpiando de toda corteza, de todo nudo. Ya no podemos ser igual ni podemos seguir igual. No puede dejar su trabajo, lo mismo que por dificultades, prueba, el Señor prosigue su trabajo en nosotros. Algunas veces las pruebas y las dificultades nos hacen llorar, gemir, chillar, pero el Señor no puede dejar de hacer su obra en nosotros. Por eso Él dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Él no puede dejar de trabajar en nosotros. Tiene que hacernos una madera pura. Nos tiene que ir santificando día a día. La santificación es un paso diario. Aunque somos santos delante de Dios por la sangre de Cristo, la santificación tiene su grado y su trabajo día a día. Por eso Él tiene y no puede dejar su trabajo de hacer su trabajo en nosotros. Es indispensable que Él prosiga la meta con el propósito suyo.
hacer de nosotros unos cristianos, unos seguidores suyos, parecidos a esas tablas o a esos tablones tan bien trabajados, perfectamente lisos. Todas las asperezas y rugosidades desaparecieron. Pero para llegar a esto, cuántas dificultades, cuánto esfuerzo y fatiga ha encontrado el Señor en nosotros. El corazón humano es más difícil de trabajar que la madera más dura que pueda existir. El corazón humano es lo más duro. El Señor tiene que estar ahí trabajando y lijándonos y haciéndonos ver cuán vana y inútil era nuestra manera de vivir, sin esperanza, sin Dios, sin paz, sin nada que pueda realmente hacer de nosotros algo digno y algo lleno de honor. No podemos olvidar el recubrimiento de oro, que significa que por la gracia de Dios hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. El oro simboliza la deidad de Dios, y por ese oro que el Señor nos recubre, aunque hemos sido pecadores y somos pecadores, somos indignos de todo, el Señor nos recubre con su gracia, con ese Espíritu Santo que hace de nosotros como las tablas hicieron, como el oro hizo con las tablas. Nos recubre con su deidad, nos cubre con su fortaleza, con su pureza, nos cubre de su divinidad. Hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora estamos recubiertos con la deidad y con la divinidad de Cristo Jesús. Ya no somos pecadores indignos, ya no somos personas indignas, ya no somos personas viles, ya no somos personas que no merecen seguir viviendo. Ahora venimos a formar parte de la casa de Dios y estamos recubiertos de su gracia y de su divinidad. El oro simbolizaba esto, que estaban los tablones recubiertos de la divinidad. Así como la madera se volvía invisible a los ojos, solo se veía el oro que lo recubría totalmente. Lo mismo nuestra naturaleza antigua no puede verse por estar cubiertos totalmente de la nueva que es según Cristo. Ya no se ven nuestras imperfecciones, sino la gloria de Cristo en nosotros. Como decía Pablo, revestido del Señor Jesús. Estamos revestidos del Señor Jesús. Estamos revestidos de su naturaleza divina. Ya nadie puede acusarnos. Como decía Pablo, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. Ni él mismo se juzgaba, porque si se juzga va a encontrar todas las imperfecciones. Gracias a Dios, Jesús es nuestro juez. Él es nuestro abogado y nos ha cubierto. Para el cristiano ya no hay imperfecciones. Estamos bajo la naturaleza divina. Estamos cubiertos de Cristo Jesús. Totalmente cubiertos por su divinidad. Igual que las tablas esas y esos tablones estaban cubiertos de oro. Aparentemente, si tú los mirabas, eran oro. Cuando tú veas a un cristiano, tú ves a Cristo. O debes de ver a Cristo, por lo menos. Muchas veces podemos mirar las imperfecciones y llegar a ser críticos con muchas cosas que puede haber en el pueblo de Dios. Hermano, recubierto por su gracia, recubierto por Él mismo, cubierto por la divinidad y por la gracia de Dios. Ya nadie puede ver las imperfecciones. Esto me recuerda cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios y dijo, no hay pecado en Israel, ni hay delito en ellos. Sin embargo, cuando miramos el Antiguo Testamento vemos que ellos continuamente estaban haciendo y obrando mal, pero según Dios hacía ver que el pueblo estaba recubierto de la gloria suya y no había imperfecciones
ni había pecado en Israel. Por eso el pueblo de Israel era bendecido cada vez que iba a la batalla. Podemos constatar que aún no hemos llegado a la meta. Esto no debe hacernos desfallecer lo que queda por llegar. No podemos desfallecer por lo que puede seguir llegando. Debemos estimularnos porque fiel es el que nos llamó y nunca nos vas a abandonar, ni va a dejar sin acabar la obra que Él empezó. Sepamos que los tablones estaban totalmente recubiertos, es decir, tanto por el interior como por el exterior. No era una sola cara la que estaba cubierta de oro, sino que era totalmente cubierto de oro. Mi cara, mi ser delantero no puede mostrar a Cristo y la espalda mostrar lo mundano que soy. Por eso muchas veces se dice, el cristiano es cristiano durante las 24 horas del día. El cristiano no puede ser cristiano en la iglesia o en las reuniones y cuando sale es un total mundano. Eso no debe de ser así. El cristiano es cristiano. Recordemos que estamos cubiertos de la gloria de Cristo y que por Cristo hemos sido santificados. Como por ejemplo, solo se podía ver el oro. Esto nos advierte que tanto nuestra vida interior como la manera de vivir del exterior deben ser iguales. No podemos vivir dos vidas, una en la iglesia frente a los hermanos y otra diferente en la calle. Nuestro testimonio debe ser igual, es decir, nuestras vidas deben reflejar la gloria de Cristo tanto interiormente como exteriormente. Lo de adentro como lo de afuera debe ser igual, no distinto. No podemos reflejar a Jesús en la iglesia y nuestra vana manera de ser con los de afuera y vivir una vana manera de vivir con los de afuera. Hemos venido a ser casa de Dios, es decir, Cristo vive en nosotros, no podemos negarlo. No podemos vivir una vida y otra. No, porque entonces vamos a amar una más que a la otra. Y la mayoría de las veces se ama más la más fácil que aquella que nos toca vivir reflejando la luz de Cristo. Por eso el camino es ancho para los que van a la perdición y estrecho para la salvación. Pero yo leyendo me he dado cuenta de una cosa, es ancho, pero cuando tú vas entrando se estrecha de tal manera que nadie puede pasar y se amontonan y se estrechan como las sardinas, y no hay sitio donde llegar. Sin embargo, en las cosas de Dios es una puerta estrecha, pero después se abre y hay pastos y hay árboles y hay un paraíso en el cual nos podemos gozar. Hemos venido a ser casa de Dios, así como los tablones, esos árboles, lo eran, ahora nosotros también lo somos. Las tablas y las cortinas, volviendo a las tablas, pues aún tiene mucho que enseñarnos. Reposaban en unos pies de plata, como ya dijimos. Este precioso metal es el símbolo de la redención. Proclamaban que toda la vida del creyente reposa en un fundamento, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que decir que esos pies eran pesados, entre 70 y 80 kilos. Por consiguiente ofrecían a las tablas un apoyo de lo más sólido. Gracias a ello podían permanecer rectos. Vemos así como el creyente, a pesar de todas las fuerzas que nos quieren hacer caer, permanecemos en pie, recto. Y es porque nos encontramos en un apoyo inquebrantable, en el hecho de que ha muerto y resucitado en Cristo. El apoyo inquebrantable es nuestro apoyo y nuestra fuerza está, y no está en ningún otro lugar, que es en la muerte y resurrección que hemos tenido en Cristo.
porque hemos sido crucificados juntamente con Él. Nuestra fuerza está ahí y en ningún otro lugar. Cuando un cristiano pierde la seguridad de haber sido comprado por Cristo, ya solo le queda ser tumbado. Esos pies también tienen otra utilidad, era apartar las tablas, preservarla de todo contacto con el suelo, la tierra, y así se conservaba de toda su acción de corrupción, por la humedad y sequedad. Estas no tocaban las maderas. Lo mismo para el creyente. La cruz de Jesús nos separa del mundo y de sus deseos. Cuando un alma que realmente está entregada a Cristo, las tentaciones solo pueden fracasar contra Él. Y esto es porque esta alma sabe que la redención, la salvación de Cristo, los separa del mundo y sus deseos. La plata servían a las tablas como un perfecto aislamiento del contacto con la tierra. Asimismo, el haber sido comprado, la redención asume el mismo rol protector. Cristo es nuestro abogado. Cristo nos protege de absolutamente de todo. Y como bien dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslos en el nombre de Jesús. Sea de hecho de palabra, todo sea hecho en el nombre de Jesús. Recuerdo una mujer que me decía que se quería quitar del tabaco, que para ella era una pesadez y no conseguía quitarse. Y yo le dije, pues mira, cada vez que enciendo un cigarro, digo, Señor, en tu nombre me lo voy a fumar. Me dijo, no, eso no lo puedo hacer porque está mal. Pues ahí está la solución. Cristo Jesús, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, hagámoslo todo en el nombre de Jesús, porque ese es lo que es la plata que nos mantiene firme, la redención de Cristo. Todo lo que hagamos, hagámoslo en su nombre y ya veremos cómo aquello nos va a mantener firme en el nombre de Jesús para seguir siendo su casa y de seguir siendo su morada. Las tablas estaban destinadas a estar separadas, no estaban destinadas a estar separadas, más bien juntas, las unas con las otras, también estrechamente ajustadas para así formar las paredes del tabernáculo cuando éste era erigido. Atendamos bien el significado. Cuando hemos experimentado la salvación, no hemos sido llamados a permanecer solitarios, pero a unirnos a todos los que igualmente han sido salvos por Cristo, a fin de entrar a formar parte del edificio de Dios. Sabéis que como piedras vivas tenemos que estar juntos. Se hace varias veces referencia a las piedras vivas, se hace referencia al tabernáculo y al templo de Dios, y todos debemos de estar unidos. Una tabla sola no puede llamarse casa de Dios. ¿Y para qué servía? Para nada, era inútil. Dios, perdonándonos y salvándonos y haciéndonos sus hijos, no quiere que estemos aislados. Muchos dicen que no tienen necesidad de nada, que son de Dios, andan con Él, tienen su palabra para aconsejar y dirigir. Puedo pasar de toda la iglesia y de toda la religiosidad. Añade que están muy tranquilos y evitan problemas. Es cierto que de esta manera podemos esquivar problemas, pero esta no es la voluntad de Dios. Están desobedeciendo a lo que la palabra misma dice. El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Este verso declara categóricamente que la salvación introduce en la iglesia. Si pretendo tenerme ajeno fuera de la iglesia, estoy desviándome del camino de la obediencia. Hago mi propia voluntad en oposición a la de Dios.
Y esto es muy grave. Además de privarse uno de las bendiciones prometidas a los que permanecen juntos. Además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En ningún lugar en el Nuevo Testamento nos sugiere de permanecer solo, y si algunos piensan así, deben de saber que se están saliendo de la voluntad de Dios, el camino que Él ha puesto en toda su palabra. Esto nos lleva a pensar en qué manera las tablas, los tablones estaban tan juntos, la una a la otra, formaban una sola pared. Dios había provisto para que todas las tablas llevaran una argolla de oro a la misma altura para pasar unas varas transversales, y así un alineamiento perfecto era obtenido. Sin esto se arriesgaban a ver algunas tablas más afuera que otras. Tendríamos